De tal manera que, bueno, vamos a comenzar platicando de algunos componentes como, por ejemplo, las variantes, perdón, del tórax. Y me refiero puntualmente a las variantes anatómicas que el tórax puede experimentar. En la imagen podemos observar las 8 diferentes características o los 8 diferentes fenotipos que el tórax puede tener según características genéticas o según condiciones de enfermedad que el paciente pueda adquirir a lo largo de la vida. Y en la parte superior podemos ver 4 de los fenotipos comunes o de los fenotipos que entendemos como fenotipos normales de formas o tipos de tórax. Y en ese sentido, el fenotipo más clásico estadísticamente hablando es representado por el fenotipo esténico. El fenotipo esténico es un tipo de tórax normal, de características típicamente regulares. Y para poder identificar un fenotipo esténico, normalmente lo que hacemos es medir la proyección lateral y la proyección anteroposterior del tórax. Y normalmente un tórax en sentido anteroposterior suele medir 2/3 de lo que mide un tórax en un sentido lateral. Normalmente entonces cuando esta proporción se guarda, el tórax adquiere características regulares y lo solemos entender como tórax esténico. Sin embargo, si este tórax fuera discretamente más cuadrado, en forma de manzana, y fuera relativamente más pequeño que lo que clásicamente hemos venido conociendo, se entiende como tórax infantil. El tórax infantil entonces es un tórax de una tendencia más cuadrada, en forma de manzana, pero de un tamaño bastante más pequeño de lo que clásicamente normalmente podría ser. Normalmente un tórax infantil tiene que ver con condiciones genéticas y usualmente lo encontramos en personas de talla baja o en personas que llegan a tener una talla por debajo del promedio. Y eventualmente un tórax infantil no suele tener o no suele relacionarse con complicaciones o con procesos patológicos como tal, sino simplemente con variables genéticas personales que alguien puede llegar a tener. Luego, posteriormente, tenemos otros 2 fenotipos que es el hipoesténico y el hiperesténico. El hipoesténico es un tórax más aplanado, es un tórax que si lo medimos en cuanto a la proporcionalidad, la parte anteroposterior mide la mitad de lo que mide la parte o la estructura lateral. Eventualmente es un tipo de tórax, entonces que a simple vista lo vemos discretamente más aplanado. Y en sentido contrario, el tórax hiperesténico es un tórax que no se ve para nada aplanado, es un tórax también bastante abultado, bastante frontal, en donde vemos que las dimensiones son prácticamente las mismas. Se ve también un tórax cuadrado como se veía en la parte del tórax infantil. Sin embargo, acá en este formato de tórax hiperesténico, pues es bastante más grande, por eso justamente recibe el nombre de hiperesténico, porque es bastante más voluminoso. También tiene forma de manzana, pero es bastante más grande que lo que esperaríamos tener en un tórax esténico. Lo mismo, usualmente este fenotipo tiene características genéticas y usualmente no representa ningún conflicto a nivel de la funcionalidad. En la parte de abajo contamos con otros 4 fenotipos de tórax y empezamos particularmente con el enfisematoso. Y el enfisematoso sí es resultado de condiciones fisiopatológicas que se puedan llegar a dar a medida del tiempo, y especialmente me refiero a cambios a nivel de la estructura del pulmón, eventualmente en el enfisema pulmonar adquirido por haber cocinado con leña por mucho tiempo, por haber fumado, por haber trabajado en oficios como por ejemplo los ladrilleros, haber estado trabajando mucho tiempo con químicos corrosivos. Pues bueno, todo esto va a terminar dañando las paredes de los pulmones y en consecuencia esas paredes van a empezar a volverse enfisematosas, perdón, y normalmente este tipo de pacientes suelen tener un mayor atrapamiento de aire,
y este atrapamiento de aire hace que el tamaño del pulmón vaya incrementando paulatinamente y que vaya modificando las características en cuanto a la estructura y a la anatomía del tórax. Entonces aquí vamos a tener un tórax que, como se darán cuenta, está bastante más proyectado hacia la parte anterior. Es un tórax bastante más profundo que vamos a estar observando prácticamente a simple vista. Luego, posteriormente, tenemos el tórax con aplanamiento, y normalmente el tórax con aplanamiento suele ser un tórax asimétrico, el cual presenta alteraciones en un hemitórax ya sea derecho o izquierdo, encontrando hemitórax discretamente más planos. Y eventualmente esto tiene que ver también con procesos patológicos relacionados con fibrosis pleuropulmonar. Cuando tenemos entonces estadios o condiciones fisiopatológicas de fibrosis, en automático el tórax va a ir disminuyendo en tamaño, las fases inspiratorias van a ir comprometiéndose y en consecuencia vamos a tener un tórax con menor atrapamiento aéreo. Entonces vamos a tener asimetrías entre un hemitórax y el otro hemitórax. Y luego, finalmente, encontramos por acá de este lado el pectum excavatum, que es el tórax en donde encontramos hundimiento a nivel external, y en sentido contrario, el pectum carinatum, que es en donde el esternón pues justo se proyecta hacia adelante y encontramos un tamaño bastante más grande hacia la parte frontal. En ese sentido, entonces, pues bueno, el pectum excavatum también se le reconoce como tórax acanalado, y al pectum carinatum se le reconoce también como tórax en quila, o en algunos casos o textos también se les reconoce como tórax en palomo. Puntualmente estos dos tipos de tórax no se van a relacionar siempre con problemas ventilatorios o funcionales. En algunos casos pudiera ser que sí, dependiendo del compromiso que esté generando, pero normalmente los entendemos como problemas ortopédicos que pueden llegar a generar alteraciones, pero de la biomecánica y de la función ortopédica, no tanto de la función cardíaca o respiratoria. Sin embargo, insisto, en algunos casos, si la deformidad es muy importante y compromete la estructura de la víscera, pudiera ser que sí comprometa también la función, pero en la mayoría de los casos, tanto pectum excavatum como pectum carinatum son normalmente problemas de carácter ortopédico, ¿vale? Entonces, pues bueno, de esta manera podemos identificar los diferentes fenotipos del tórax condicionados, insisto, por condiciones genéticas o por condiciones propiamente de enfermedad, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestro. Vale. Así como existen entonces formas y variantes del tórax, también tenemos ejes anatómicos del tórax. Y estos ejes anatómicos me van a servir o me van a permitir identificar diferentes puntos de referencia, tanto para temas de semiología y referencia, como para poder interpretar los hallazgos o signos o síntomas que los pacientes presenten cuando están padeciendo alguna condición cardíaca. Y en ese sentido, pues bueno, es algo muy básico que probablemente ya habremos revisado en otros momentos, pero que vale la pena recordar. En el trazado de esta topografía torácica, normalmente solemos identificar diferentes líneas de referencia, y la primera es la línea superior, que es reconocida como la línea del ángulo external. La línea del ángulo external normalmente separa a la cabeza del esternón con el cuerpo del esternón. Si nosotros palpamos la parte superior del esternón por debajo del cuello, vamos a sentir una ligera depresión o hundimiento, lo cual es básicamente esta estructura que estamos observando por acá en la cabeza del esternón. Si vamos bajando un poquito sobre la trayectoria de esa cabeza, vamos a sentir un pequeño reborde. Este reborde separa justamente a la cabeza con el cuerpo del esternón. Y es ese punto, ese reborde que palpamos o que tocamos, en donde se halla el ángulo external, de tal forma que es el punto que deberíamos de marcar como referencia para trazar esta primera línea superior. Luego, si seguimos palpando el esternón, vamos a llegar a la parte inferior, en donde usualmente logramos palpar el apéndice sifoides.
Y el apéndice sifoide se va justamente a localizar por adelante de lo que clásicamente conocemos como la boca del estómago y lo vamos a poder palpar justamente aquí como la estructura terminal del cuerpo del esternón. En algunos casos se puede palpar, en otros casos no tanto, todo va a depender pues de la composición corporal de cada paciente. Total que ese sería el punto de referencia para trazar lo que conocemos la línea sifoesternal. Entonces trazaríamos una línea sifoesternal aquí, en esta posición. Luego vamos a pasar a 4 líneas verticales que podemos también ver aquí en la pantalla y la primera con la que iniciamos es con la línea media. La línea media justamente separa al hemitórax derecho del hemitórax izquierdo y la línea media normalmente la trazamos en medio del esternón. Utilizamos al esternón como referencia y entonces trazamos justamente en la parte más central del esternón una línea vertical, lo cual comprendemos entonces como la línea media. La segunda línea, por referencia y facilidad, es la línea medioclavicular. La línea medioclavicular está justamente aquí y es una línea que trazamos justamente a la mitad de la clavícula. Por eso se comprende como línea medioclavicular, porque localizamos la parte inicial de la clavícula, identificamos la parte final y exactamente en la parte medial o en la mitad de la clavícula es en donde trazaríamos a la línea medioclavicular. Luego, la siguiente línea que trazaríamos sería la línea external lateral. La línea external lateral es sumamente sencilla de identificarla, puesto que está justo al lado del esternón. La encontramos aquí, justo cuando termina el esternón, y por eso la comprendemos como línea external lateral. Y finalmente, entre esta línea external lateral y la línea medioclavicular, es decir, a la mitad entre esta y entre esta, encontramos a la línea paraesternal, reconocida como línea paraesternal porque está del lado del esternón o está contigua o le sigue al esternón. Entonces, básicamente, entre, insisto, la línea external lateral y medioclavicular, encontraríamos a esta cuarta y última línea vertical, ¿vale? Entonces, de esa manera ya tenemos el trazado de 6 líneas topográficas de referencia clínica: el ángulo external, la línea sifoesternal, la línea media, la línea medioclavicular, la línea external lateral y la línea paraesternal, ¿vale? Es, insisto, un recordatorio de referencias topográficas que probablemente antes ya habían revisado. Así como existen líneas de referencia topográfica, también existen planos anatómicos del tórax. Recordemos que puntualmente reconocemos 3 planos: el plano anterior, el plano posterior y el plano lateral. El plano tanto lateral como derecho como lateral izquierdo pudiéramos explorarlo dentro de la semiología del tórax. Estos diferentes planos nos van a ofrecer también algunos determinados puntos de exploración y de referencia clínica que deberíamos de conocer o que deberíamos de recordar. En el plano, por ejemplo, posterior, encontramos acá arriba a la zona supraespinosa. La zona supraespinosa porque es justamente la que se halla alrededor o en relación a el músculo supraespinoso. Justo entonces, a partir de que yo conozco en dónde se ubica mi músculo supraespinoso, pues sin problema puedo identificar en dónde se halla la zona supraespinosa. Tenemos por acá también en un sentido posterior a la zona escapular externa y a la zona escapular inferior. Entonces acá utilizamos también como referencia la escápula para poder identificar estos diferentes segmentos. Si vemos al paciente en un sentido lateral, podemos identificar estructuras como el hueco axilar, es decir, la axila del paciente, y ligeramente más abajo la zona subaxilar, es decir, todo lo que se encuentre abajo de la axila es lo que comprendemos como la zona subaxilar. Y si al paciente lo vemos de frente, hay en la parte superior 2 zonas que podemos identificar: la fosa supraclavicular y la fosa infraclavicular. Muy sencillo de recordarlo porque tenemos aquí justamente a la clavícula y entonces todo lo que está arriba de la clavícula lo comprendemos como la fosa supraclavicular y todo lo que está abajo de la clavícula lo comprendemos como la fosa infraclavicular. Ligeramente más abajo encontramos otras 2 zonas, puntualmente la región mamilar o la región mamaria, como quieran llamarle, que es justamente
esta estructura que está relacionada con la silueta mamaria, tanto de hombres como mujeres, y por abajo de la región mamilar encontramos en la región intercostal, que pues bueno, es toda la zona topográfica y que identifica a la parrilla costal en su región anterior. Entonces todo esto se entiende como región intercostal por abajo de la región mamilar, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos diferentes puntos me van a servir, como ya bien les mencionaba, para marcar estos puntos de referencia que solemos explorar y que solemos indagar cuando estamos evaluando a algún paciente en particular, ¿vale? Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? No más. Bien, esto anterior específicamente es solo para recordar ejes, variantes y planos en lo particular. Sin embargo, lo que nos corresponde recordar y revisar el día de hoy, pues es el tema de los componentes anatómicos que construyen al sistema cardiovascular. Y en esta imagen podemos ver una ilustración de tórtora que nos permite identificar cómo se ubican o cómo se encuentran posicionados estos diferentes componentes que van a formar parte de mi sistema cardiovascular. Esto los vamos a ver a continuación de manera más detallada para que podamos identificarlos y que podamos también pues saber de qué se trata o qué función tiene particularmente cada uno. Sin embargo, esta parte que vemos acá a manera de ilustración, tenemos en definitiva que aprender a traspolarlo a una imagen real, porque al final del día todo lo que aprendemos en ilustración tiene como sentido que nos faculte a ubicarlo y a interpretarlo ya en imágenes reales cuando estamos explorando realmente un paciente. Va a llegar entonces el punto en donde los pacientes dejan de ser una ilustración para ser una realidad, y es justamente la radiografía de tórax la que me va a ofrecer una mayor visibilidad de estas estructuras, y a partir entonces de lo que aprendo a nivel de ilustración, pues tengo que relacionarlo con imágenes reales para luego en determinado momento saber interpretar un estudio como el que estamos viendo aquí en la pantalla. Ahora, a continuación, más tarde, vamos a regresar a esta radiografía para que intentemos identificar esos diferentes puntos que a continuación vamos a revisar. Y bien, empezamos entonces puntualmente con el corazón. El corazón es una víscera hueca que contiene en el interior una cantidad específica de cámaras, las cuales van a guardar sangre. El corazón suele pesar entre 250 y 300 gramos y suele ser del tamaño del puño de tu mano. El corazón va a tener entonces diferente tamaño, diferente peso en función a el peso y a la talla de cada persona, y pues a características genéticas que las personas eventualmente tenemos, que insisto principalmente se relacionan con el tamaño, la talla o la complexión de las personas. Eventualmente el corazón de las mujeres es ligeramente más pequeño que el corazón de los hombres, pero la función es idénticamente la misma. En esta imagen podemos observar al sistema cardiovascular potencialmente dañado o comprometido por diferentes procesos fisiopatológicos que en este paciente probablemente se fueron dando. Podemos en esta imagen observar todo lo que no se debería de observar en un sistema cardiovascular naturalmente sano. Podemos ver un par de pulmones enfisematosos con cambios en la apariencia, en el color, en la textura, probablemente relacionados con un proceso de enfisema, producto quizás de haber consumido tabaco por mucho tiempo. Podemos también ver un corazón repleto de tejido adiposo. Pareciera incluso que este corazón tiene una bolsa que está cubriendo a toda la pieza cardíaca. Probablemente, pues bueno, una bolsa rellena, como les decía, de tejido adiposo infiltrado a nivel cardíaco. Recuerden que hemos visto anteriormente cómo este tejido adiposo ectópico suele almacenarse en estos órganos y cómo suele comprometer, por ejemplo, estructuras arteriales, y cómo puede terminar desembocando en una enfermedad isquémica y posteriormente en un infarto agudo al miocardio. Entonces,
Desconocemos la causa de la muerte de este paciente, pero observando justamente las características y los cambios fisiopatológicos que este paciente tuvo, pudiéramos predecir que probablemente el motivo de la muerte fue una enfermedad cardiovascular. Entonces, pues bueno, todo esto es parte de lo que anatómicamente no deberíamos de ver en un escenario real de salud, ¿vale? Bien, ¿cómo se compone el corazón desde el punto de vista general? El corazón, ya les adelantaba, es una víscera hueca. Esta víscera hueca contiene en el exterior tres capas. Esas tres capas se conocen como pericardio, miocardio y endocardio. Además de tener tres capas externas que lo protegen y que le dan la estructura, contiene cuatro válvulas. Estas válvulas son la tricuspidia, la bicuspidia, la aórtica y la pulmonar. Estas válvulas le permiten al corazón poder abrirse y cerrarse de manera adecuada según corresponda. Cuando el corazón tiene que eyectar y empujar sangre hacia el exterior, las válvulas se abren. Pero cuando el corazón tiene que almacenar y guardar sangre, las válvulas eventualmente se cierran para que el corazón se pueda llenar. Entonces las válvulas funcionan como componente de cierre y apertura cada que el corazón está latiendo. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces se abren y cierran? Pues bueno, una cantidad innumerable de veces. Si suponemos que el corazón tiene 70 latidos por minuto, entonces probablemente estas válvulas se abren y cierran durante 70 veces en cada minuto. Entonces es un trabajo prácticamente enorme el que estas tienen que estar haciendo durante toda la vida de una persona. Además de las cuatro válvulas, también se contienen dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas son particularmente cámaras de volumen, es decir, únicamente guardan o almacenan sangre. Sin embargo, los ventrículos tienen la característica de que además de ser cámaras de volumen, también son cámaras de presión. Cámaras de presión porque son los responsables de hacer que la sangre, de estar dentro del corazón, salga y recorra todo el torrente sistémico de una persona. Entonces, toda la sangre que llega a los diferentes órganos como el hígado, los riñones, los músculos, los ligamentos y todo el tejido que se te ocurra, pues es proveniente justo del ventrículo, siendo el ventrículo esta cámara de presión que eyecta o que empuja la sangre hacia el exterior. Entonces, básicamente y en el orden general, de esta manera se constituye un corazón de capas, de válvulas y de cámaras, ¿vale? Aquí en esta imagen podemos observar tanto la cara anterior como la cara posterior del corazón si el corazón lo vemos en un sentido superficial. Podemos ver acá, por ejemplo, en la cara anterior, diferentes estructuras del corazón. Podemos ver a la orejuela derecha, también entendida como aurícula. En Latinoamérica normalmente la conocemos como aurícula. En otros lugares se les reconoce como orejuela. En teoría, pues es prácticamente lo mismo. Entonces al corazón, si lo vemos de frente, le encontramos la orejuela derecha. Vemos por acá también al ventrículo derecho de este lado. Vemos por acá al ventrículo izquierdo por acá de este lado. Y también observamos a dos estructuras importantes como lo son la arteria aorta por acá de este lado y la arteria pulmonar de este lado. Entonces, si yo tengo la oportunidad de ver una disección de un corazón en un sentido anterior, esto es lo que por fuera estaría yo observando. Si al corazón lo veo por la parte posterior, voy a ver otras estructuras. Voy a ver particularmente al ventrículo derecho, pero en una mayor proporción, porque es la mejor forma o el mejor lugar de donde yo puedo observar al ventrículo derecho. Voy a ver también un poco del ventrículo izquierdo por acá de este lado, pero por ejemplo en una cara posterior normalmente no veo ni las aurículas derechas ni las izquierdas, porque estas están más anteriorizadas, es decir, las puedo ver perfectamente bien por adelante, pero por atrás no se ven tanto. Y no se ven tanto puntualmente porque, por ejemplo, acá podemos ver cómo la arteria aorta, ya que es muy grande, pues cubre mucho de la cobertura externa del corazón y entonces, pues de alguna otra manera, tapa a las estructuras frontales. Entonces la arteria aorta va por adelante, pero da la vuelta en un sentido posterior y acá continuamos entonces viéndola
formando parte de lo que se conoce ya como el callado de la aorta. Recordemos que este callado de la aorta va a derivar en lo que conocemos como la arteria torácica, la arteria abdominal, y bueno, después de la arteria abdominal se derivarán otras arterias como las arterias ilíacas derecha y izquierda, ¿no? Pero bueno, aquí por lo menos solo vemos al callado de la aorta, ¿vale? Si al corazón lo vemos por dentro y lo pudiéramos abrir y lo viéramos por arriba y por abajo, pues básicamente así lo estaríamos viendo. Acá de este lado podemos observar la fosa oval, podemos observar las aurículas por acá de este lado. Aquí, por ejemplo, podemos observar a la válvula tricuspidia. Acá vemos parte del ventrículo. Existen algunas diferencias respecto al tejido de cómo se ve. Vean cómo se observa por dentro una aurícula y cómo se observa por dentro un ventrículo. El ventrículo es ligeramente más musculado, ligeramente más grueso, evidentemente por la función que el ventrículo tiene. Ya les mencionaba que el ventrículo es una cámara tanto de almacenamiento como de presión. Entonces el ventrículo suele ser un componente bastante pues más duro, más grueso, más fuerte, más voluminoso. Por eso vemos estas diferentes características arriba y abajo. Por acá de este lado podemos ver también nuevamente a la aurícula, nuevamente a los ventrículos. Insisto, continúen viendo estas diferencias que existen entre uno y entre otro. Vemos también un poco acá de la válvula mitral, vemos acá también un poco de la válvula aórtica, que ahorita enseguida vamos a verlas de manera más puntual para que vean bien cómo se ve y qué características tiene una válvula. Estoy, como les mencionaba, mostrándoles imágenes reales del corazón, porque como ya les decía, tenemos que dejar atrás las ilustraciones que en su momento vimos en libros como Tórtora, La Target, en donde pues veíamos dibujos representativos que nos permitían entender de manera didáctica el cómo se compone el corazón. Sin embargo, en este punto, pues tenemos que traspolar toda esa información a la realidad para ver verdaderamente cómo son todas las estructuras anatómicas y que nos quede más claro cuando vemos algún estudio de imagen como alguna radiografía, una tomografía o un ultrasonido, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. Vale, les adelantaba que el corazón tiene diferentes capas. Puntualmente reconocemos tres capas principales, sin embargo, vale la pena decir que una de las capas tiene diferentes subcapas, las cuales ahorita vamos a revisar. De adentro hacia afuera, comenzamos con la primera capa, que es la que conocemos o la que reconocemos como el endocardio. El endocardio es justamente la capa más íntima, la que se contacta directamente con las cámaras y la que contacta pues directamente con el volumen de sangre que se almacena dentro del corazón. Luego, y siendo la capa más gruesa, más fuerte, como ya lo venía mencionando, encontramos a el miocardio. El miocardio, el músculo cardíaco que se va a encargar pues de generar estos mecanismos de contracción para que la sangre pueda salir de manera eficiente, pues es la capa más voluminosa o de mayor cantidad porcentual en cuanto al tamaño del corazón. Lo vemos aquí entonces en rojito a manera de fibras. Y en la parte más externa encontramos al pericardio. El pericardio, como les decía, en algunos textos se podrá identificar solo como una capa, siendo este la capa externa del corazón, o en otros, y de forma más detallada, se establecen diferentes capas que el pericardio tiene. Y entonces el pericardio suele contener la capa fibrosa, que es la capa más externa, la capa parietal, que es como la capa medial, la parte más central del pericardio, y la capa visceral, que es la que justamente se pega directamente al miocardio. Entonces el pericardio puede tener estas diferentes capas. ¿Por qué el pericardio, a diferencia de las demás capas, suele tener subcapas? Muy sencillo, porque el pericardio mantiene algo que se conoce como la cavidad pericárdica, es decir, es un espacio virtual que existe entre estas diferentes capitas. Y este espacio pericárdico le permite al corazón almacenar líquido pericárdico.
El líquido pericárdico entonces es justamente un líquido especialmente del corazón que se va a mantener ahí adentro y que le permite al corazón diferentes cosas. Es decir, el pericardio va a tener diferentes funciones. Favorece desde temas de la contractibilidad, de la movilidad, de la nutrición, etcétera. Entonces, eventualmente este líquido pericárdico siempre se almacena aquí, adentro. Entonces, por eso el pericardio tiene diferentes capitas, ¿vale? Entonces, en un sentido general, el corazón tiene tres capas: endocardio, miocardio y pericardio. Pero el pericardio tiene esas diferentes subcapas, ¿vale? Y en un sentido ya de realidad, así es como justamente se ven estas diferentes capas. Acá en la parte interna podemos ver de forma brillante lo que conoceríamos como el endocardio. Acá en la parte de arriba podemos ver justamente cómo se jala una de esas capitas para poder observar de manera más detallada al pericardio. El pericardio, insisto, de características brillosas, brillantes, es delgadito, es en general, no es voluminoso para nada y lo vemos justamente así, dándole como estas características brillantes al tejido cardíaco. Y por acá de este lado, pues podemos observar la capa más abundante, la capa más gruesa, más grande, conocida como miocardio. Entonces, esto que veíamos por acá lo pueden ver ahora de manera más realista con imágenes reales de estas diferentes capas, ¿vale? La capa, como ya les mencionaba, más predominante y de mayor tamaño, pues es la capa justamente del miocardio y es en donde justamente sucede toda la magia de la contracción cardíaca y el miocardio es el responsable directo entonces de hacer que la sangre llegue de manera eficiente a todos los tejidos de la periferia. Como es la capa más importante, probablemente en temas de contractibilidad, se le han acuñado diferentes funciones que este particularmente tiene. Esas funciones también se han reconocido como cualidades del miocardio. Es decir, el miocardio tiene funciones específicas que otros músculos en lo particular no van a tener o que no suelen compartir. Y estas cualidades las encontramos justamente aquí en la pantalla. La primera de ellas es la cualidad batmotrópica. La cualidad batmotrópica es una cualidad que le permite al miocardio tener la capacidad de excitación. Es decir, el miocardio se puede excitar, se puede contraer, se puede despolarizar a partir de un impulso eléctrico. Entonces, cuando yo digo que el miocardio tiene cualidades batmotrópicas, quiere decir que es capaz de excitarse. La cualidad cronotrópica hace referencia a las condiciones autónomas que el corazón tiene de autorregularse. Es decir, el corazón es autónomo en su sistema de regulación y el ciclo cardíaco y la frecuencia eventualmente es regulada por el propio corazón. Es decir, el ritmo, esas 60, 65, 70 veces que el corazón late, eventualmente se regula gracias a esa capacidad cronotrópica que el corazón tiene. Entonces, la frecuencia cardíaca que yo observo clínicamente en un paciente, pues es derivada de la condición cronotrópica que el corazón tiene y de ese automatismo que él mismo tiene para mantener un ritmo de forma adecuada. Cuando yo, por ejemplo, encuentro un paciente que empieza a experimentar alteraciones en el ritmo y que está, por ejemplo, experimentando taquicardia, bradicardia, arritmia, bradiarritmia, taquiarritmia o condiciones particularmente relacionadas con el ritmo, es porque probablemente está perdiendo condiciones autónomas y entonces sus cualidades cronotrópicas van disminuyendo o están deterioradas. Luego, la cualidad dromotrópica hace referencia a la capacidad que el corazón tiene para conducir actividad eléctrica. Posteriormente vamos a hablar del sistema de conducción y vamos a ver cómo es que este estímulo eléctrico recorre toda la pieza cardíaca para efectos de poder llevar electricidad a donde tiene que llevar. Y entonces, este sistema de conducción
es lo que conocemos como cualidad dronotrópica, es decir, las características en la conductividad eléctrica que existe, lo conocemos como cualidad dromotrópica. Y finalmente, el corazón tiene una cualidad ionotrópica, que es lo que le permite contraerse. La capacidad de que se contraiga de manera eficiente es una cualidad ionotrópica. Y la capacidad de que se relaje de manera eficiente es una cualidad lusiotrópica. Entonces, si de pronto, por alguna condición patológica, el corazón no se está contrayendo como normalmente debería de contraerse, probablemente obedece a que tiene un déficit o que tiene alteraciones en su cualidad ionotrópica. Pero si el corazón no se relaja como normalmente debería de relajarse, entonces ahí hay afectaciones de su cualidad lusiotrópica. Pero si el corazón tiene taquicardia, pues entonces ahí tiene alteraciones en su cualidad cronotrópica. Y así pudiéramos definir esas diferentes situaciones clínicas que el paciente pueda experimentar con un déficit o una alteración de estas cualidades. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? No, de hecho, todo bien, gracias. Va, súper, es importante que estas cualidades las recordemos, es importante que queden plasmadas en el apunte, porque a lo mejor no las habían visto anteriormente, dado que ya son cualidades más específicas de esa capa miocárdica y que cuando se estudia sobre anatomía en un sentido general, no siempre se explora sobre esas cualidades de manera concreta porque son, digamos que, elementos ya más puntuales o más específicos sobre la anatomía cardíaca, ¿vale? Y bueno, luego podemos hablar ya puntualmente de las válvulas y qué características tienen las válvulas. Podemos aquí en esta imagen observar a la válvula aórtica y a la válvula mitral. Podemos ver las características que estas tienen, son diferentes, se ven diferentes evidentemente. Estas válvulas suelen tener velos y estos diferentes velos son como algo así como las cúspides o las capas que la válvula puede llegar a tener. Aquí, por ejemplo, podemos observar la válvula aórtica que contiene tres velos. Vemos por acá un velo, uno, dos, tres. Y en ese sentido, pues vemos como esta estructura triangular o como esta estructura que le da estas características puntuales a la válvula aórtica. Sin embargo, por ejemplo, si vemos a la válvula mitral tiene eventualmente solo dos velos, ¿vale? Tiene únicamente dos velos y esto nos lleva a también en algunos textos encontrarla o aprenderla como válvula bicuspidia. Además de mitral, también un término correcto es válvula bicúspide o bicuspidia. Esto porque tiene entonces dos cúspides o dos velos nada más, a diferencia de la tricuspidia que tiene tres o de esta aórtica que también tiene tres. Algo también súper interesante de estas válvulas, tanto mitral como tricuspidia, es que contiene a sus respectivos músculos papilares, como ya anteriormente lo habíamos mencionado. También aquí podemos observar cómo esta contiene a sus respectivas cuerdas tendinosas que le dan soporte. Platicamos anteriormente que estas cuerdas tendinosas van a encargarse de ser esta palanca para que la válvula tenga cierre y apertura. Entonces, estas cuerdas se van a ir jalando, se van a ir elongando según la necesidad que la válvula esté teniendo. Entonces, aquí podemos ver de una forma súper clara y súper representativa cómo se encuentran estas diferentes estructuras ya antes mencionadas, como los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, ¿vale? Por acá podemos ver también sobre la cara anterior, parte de la válvula pulmonar, parte de la válvula aórtica, vemos acá adentro a la válvula mitral y vemos por acá a la válvula tricuspidia de este lado. Entonces, recuerden, ¿para qué me sirve una válvula? Pues para abrir la cámara o para cerrar la cámara. Son responsables de los mecanismos de cierre y de apertura. Estas válvulas, insisto, la idea es que esta clase no sea una clase de anatomía como tal, sino que sea una clase más orientada a el cómo utilizo la anatomía ya en representaciones clínicas reales con nuestros pacientes.
Y entonces, en ese sentido, estas válvulas eventualmente se dañan ante diferentes circunstancias o hay enfermedades que se van a relacionar directamente con alteraciones de estas válvulas. Por ejemplo, si hablamos de la válvula mitral y tricuspidia, estas normalmente se relacionan con condiciones de insuficiencia cardíaca, se pueden comprometer por temas de infección. En el caso de las isquemias miocárdicas, también pueden repercutir directamente sobre la función de las válvulas, en el infarto agudo al miocardio o también en condiciones como endocarditis, ¿vale? O sea, inflamación del endocardio, de esta capita que anteriormente veníamos viendo. Entonces, todo esto pudiera repercutir directamente en la función de estas válvulas. Y respecto a la aórtica y a la pulmonar, pues bueno, hay condiciones que se relacionan directamente con sus disfunciones. Por ejemplo, estenosis de la aórtica, es decir, una aorta menos dilatada o más pequeña, más contráctil, que no permite la eyección adecuada de sangre. También, por ejemplo, en la hipertrofia ventricular, crecimiento patológico del ventrículo, sobre todo izquierdo, que es en donde más se puede llegar a dar. Las calcificaciones, es súper común que con la edad estas válvulas se vayan calcificando y vayan perdiendo contractibilidad. Entonces las calcificaciones también terminan desarrollando enfermedades valvulares. Y asimismo, bueno, también insuficiencia cardíaca y dilatación ventricular, ¿vale? También son enfermedades que se relacionan directamente con alteraciones propiamente valvulares, ¿vale? Y entonces, pues bueno, es como la relacionamos con condiciones clínicas ya específicas, ¿va? En la pantalla seguimos observando estructuras cardíacas y encontramos lo que ya anteriormente vimos y que conocemos como las cuerdas tendinosas, ¿vale? Podemos ver también por acá, de este lado, a los músculos papilares con sus respectivas cuerdas tendinosas, imágenes que, insisto, ya anteriormente habíamos visto. Lo mismo, ya hemos platicado que estas cuerdas van a tener como función ser la estructura de palanca para que las válvulas puedan abrirse y cerrarse de manera eficiente, ¿vale? Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Bien. Todo lo anterior que acabamos de ver, pues bueno, tiene como sentido que el día en el que empecemos a explorar una radiografía como esta y que empecemos a interpretar esos diferentes componentes que acabamos de aprender, pues sepamos exactamente en dónde están, cómo están, qué características tienen y que podamos identificar también si existe alguna alteración específica en el paciente que esté comprometiendo la estructura, forma o posición de la pieza cardíaca. Las radiografías, que es esta imagen que tengo en la pantalla, es importante decir que son estudios de imagen que me permiten aproximarme a la estructura y a la anatomía, pero que tampoco es un recurso muy sensible ni específico para determinar de forma detallada alteraciones de estructuras como por ejemplo las válvulas, las cámaras, es decir, esta radiografía o este tipo de imágenes no tienen esa sensibilidad que sí tendría, por ejemplo, una tomografía o un ultrasonido para evaluar otro tipo de cosas más a profundidad. De manera que una radiografía me permite solo tener como una aproximación a los componentes anatómicos que acabo de revisar, pero tampoco es como el estándar de oro para evaluar las características internas del corazón. Entonces, ¿qué puedo ver en una radiografía? En una radiografía puedo ver puntualmente lo que en la pantalla ustedes observan. Podemos ver de este lado a la vena cava superior, ¿sí? Esta estructura o este reborde que vemos por acá de características radiopacas corresponde a la vena cava superior. Si vamos deslizando en el contorno, lo que le sigue es la aurícula derecha. Esto que vemos aquí corresponde a la aurícula derecha. Si regreso hacia arriba, la primera estructura que encuentro es lo que se conoce como el arco aórtico o el callado aórtico o el botón aórtico, como quieran llamarle o como lo vayan a leer en determinado momento, porque puede tener esos diferentes nombres.
Este arco aórtico, entonces, bueno, emerge de acá y va bajando o va discurriendo, porque recuerden que se va hacia la parte posterior y de él vamos a obtener algunas otras piezas arteriales como la arteria aórtica torácica, la arteria abdominal y lo que le sigue. Abajo del arco aórtico, pues tenemos al tronco pulmonar. Esto que vemos por acá es el tronco arterial pulmonar. Y luego, lo que tenemos por acá es a la aurícula izquierda en una pequeña proporción. Y finalmente, la mayor parte de todo el contenido que estamos observando aquí en este corazón corresponde al ventrículo izquierdo. Es decir, básicamente todo esto que estamos observando aquí corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces, la parte que prioritariamente podemos observar en una radiografía corresponde, en una radiografía póstero anterior, que es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, corresponde al ventrículo izquierdo. ¿Va? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Necesito un valiente que me vaya diciendo lo que voy subrayando. ¿Quién es el valiente? ¿Lo elijo yo? Bien. Nicole. Nicole, y te va a ayudar Emanuel. Ok. Bien. Nicole, ¿qué tenemos aquí? La vena cava superior. Bien. Nicole, ¿qué tenemos acá? La aurícula derecha. Nicole, ¿qué tenemos aquí? El, el arco aórtico. Bien. ¿Qué tenemos aquí? El tronco. Es que no recuerdo otro nombre. ¿El tronco pulmonar? Pulmonar, va al pulmón. Entonces, esto se llama tronco pulmonar, ¿va? Sí, ok. Luego, ay, espera, La aurícula izquierda. aquí, ¿qué tenemos? La aurícula izquierda. Muy bien. Y finalmente, ¿qué tenemos aquí? Pues el ventrículo izquierdo. Súper bien, bien, de eso se trata. Entonces, nada más ir relacionando esto que acabamos de ver para que entonces la próxima vez que tengamos una radiografía enfrente, podamos ir discriminando y entendiendo de de esas diferentes estructuras anatómicas. Y entonces digamos que esto que estamos observando en la pantalla es lo que clásicamente sería lo normal. Entonces, si yo en una radiografía entiendo qué es lo normal y cómo interpreto lo normal, el día que vea algo diferente, el día que vea algo distinto a lo que normalmente ya reconoce mi cerebro, ese día voy a decir, hey, algo aquí no está funcionando bien, esto no es normal, esto no tiene características estructurales normales y a lo mejor entonces esto es por alguna condición de enfermedad. Entonces la primera parte de entender y de interpretar una radiografía y de identificar estas diferentes estructuras anatómicas es saber qué es normal. ¿Me explico? Entonces, muy bien, Nicole, felicidades, estás pilas. Espero que los demás hayan estado igualmente pilas para que sepan identificar estas diferentes estructuras de memoria. Bien, al corazón también lo podemos ver en un sentido lateral. También existe la posibilidad de verlo en un sentido lateral. Aquí estamos viendo específicamente las vértebras torácicas. Acá vemos al esternón como referencia para que sepan dónde es atrás y dónde es adelante. Acá hay vértebras, acá hay costillas, acá hay esternón puntualmente y pues bueno, todo lo que vemos de características radiolúcidas, o sea, de color negro, pues corresponde a aire proveniente de los pulmones. Y todo lo que vemos ya puntualmente de características radiopacas, pues corresponde ya fundamentalmente a la silueta cardíaca que estamos observando, ¿no? Ay, se me fue mucho el lapicito, pero bueno, y ahí más o menos creo que lograron ver los contornos justamente de la estructura cardíaca. Y acá podemos justamente verla, acá está al revés, la imagen se cambió, pero está prácticamente al revés.
y podemos ver justamente a toda la estructura cardíaca. Y aquí en una radiografía lateral la vemos como si fuera una gotita. Vemos al corazón proyectado hacia adelante y parece como una gota en lugar de un corazón. Y aquí podemos justamente ver otras estructuras. Por ejemplo, vemos al tronco venoso brachiocefálico, que es justamente este que tenemos por acá. Vemos a la arteria aorta, que es esta que se proyecta hacia la parte posterior. Vemos aquí de este lado a la aorta descendente que viene bajando de aquí para acá. Vemos por acá al ventrículo derecho, que es justamente esto que observamos por acá. Vemos al tronco de la arteria pulmonar, que se observa aquí básicamente en negritas. Este es el ventrículo derecho. Acá en la parte posterior vemos al ventrículo izquierdo. Todo esto corresponde al ventrículo izquierdo. Vemos por acá a la vena cava inferior y vemos por acá a la aurícula izquierda, más pequeñita que los ventrículos. Chequen cómo los ventrículos eventualmente son más grandes que las aurículas, porque, ya les decía, pues son más regordetes porque se encargan de, con mucha presión, eyectar toda la sangre. Entonces, también de forma lateral podemos ver a el corazón. Sin embargo, la radiografía es de oro, la estándar, la que vamos a ver todo el tiempo, en la que definitivamente necesitan estudiar, explorar y relacionar, pues es la radiografía anterior, que es lo que estamos viendo en la pantalla, que es como lo más básico que en imagenología se tendría que conocer o se tendría que saber interpretar, ¿vale? Aquí en esta imagen podemos observar dos proyecciones radiográficas, perdón, con las que puedo ver al corazón, pero las proyecciones son diferentes, reciben diferente nombre. Esta es una AP y esta es una PA. AP significa antero-posterior y PA significa postero-anterior. La referencia del nombre es porque se toman con una técnica diferente. El paciente adquiere una posición distinta y entonces en consecuencia al momento de tener una imagen, la imagen nos representa características anatómicas distintas. Normalmente una radiografía postero-anterior, es decir, esta es la adecuada para explorar al corazón y a las estructuras viscerales, y una radiografía antero-posterior no es adecuada para evaluar al corazón. Normalmente una radiografía antero-posterior me permite puntualmente evaluar características estructuralmente óseas. Por ejemplo, lo utilizo para evaluar o buscar alguna fractura, alguna deformidad, o por ejemplo, sí que es verdad que en algunos casos algunos pacientes van a llegar con radiografías anteroposteriores, pero el motivo es porque no se pudieron poner de pie. La radiografía posteroanterior necesariamente o casi siempre es de pie. Entonces, por ejemplo, si los pacientes estaban hospitalizados, en estado comatoso, ventilados mecánicamente, pues obvio que no se pueden parar. Y en estudio se toma entonces anteroposterior, pero normalmente los estudios anteroposteriores no son los más sensibles para evaluar piezas cardíacas, sino son específicamente para evaluar piezas óseas. Entonces, siempre que se pueda, lo ideal va a ser evaluar estas diferentes piezas en una imagen postero anterior, que es lo que tenemos justamente aquí en la pantalla, ¿vale? Bien, Emmanuel, esta radiografía que tú ves en la pantalla, ¿es una radiografía normal o consideras que tiene algún defecto, que tiene alguna condición no normal? Ya Nicole nos hizo el favor de interpretarnos la primera radiografía de características normales. Con base a esa radiografía, Emanuel, ¿te parece que esta radiografía está bien, está mal? El, el lado derecho de donde está a la altura del ventrículo, a mi parecer está presentando como inflamación, o sea, la densidad del corazón del ventrículo derecho está un poquito grande, vaya, o sea, es anormal, pues. Te refieres a la aurícula derecha. Ujú. Esta.
aurícula derecha e incluso también la izquierda. O sea, esta, Ajá, ajá, y luego empezó a ver anormalidad. el Y lo que... ventrículo también está más proyectado, ¿no? Ajá, El exacto. ventrículo izquierdo está más proyectado, la aurícula derecha está también más proyectada, ¿vale? A lo mejor con la aurícula izquierda, pues bueno, no se ve tan grande, sí está grande porque obviamente se proyecta con el ventrículo, pero principalmente el hallazgo quizás más importante es que la aurícula derecha y que el ventrículo izquierdo están bastante proyectados hacia un Sí. lado, ¿cierto? Entonces, ¿es lo que principalmente te llama la atención? ¿Ves algo más que te llame la atención? ¿Qué más? O eso que tú ves, ¿cómo se interpretaría o cómo sabes que se interpreta? ¿O por qué el corazón tiene esa forma? Porque ya está claro que no es normal, ¿ok? Ahora, ¿por qué será que no está normal? Si la aurícula y el ventrículo están más grandes de lo normal, ¿por qué será que están volviéndose más grandes de lo normal? Adelante, adelante chicos. ¿Será que tiene una capa de tejido adiposo? No parece. ¿O será porque tiene más almacenamiento de sangre que lo normal? ¿Más que, perdón? Almacenamiento de sangre. Eso puede ser una opción. Puede ser también También una puede ser por una cardiomegalia. hipertensión, ¿no? Es una opción también. ¿Cómo se llama ese signo radiológico que ven en la pantalla? ¿Alguien sabe? Seguro estoy de que lo vieron en su materia de fotografía médica. ¿Sí se llama así su materia o tiene otro nombre? Imagenología, radiología, fotografía médica. Ah, ok, vale. Ese rasgo entonces radiológico, ¿cómo se llama? No estoy seguro de que sea el nombre, pero creo que es indicador de cardiomegalia. Es una cardiomegalia. A esto se le llama cardiomegalia. Esto que vemos en una radiografía se conoce cardiomegalia, como cardiomegalia. Sin embargo, muy importante entender que la cardiomegalia no es una enfermedad per se, es decir, no es una enfermedad por sí misma, sino que es una manifestación de algún proceso fisiopatológico que se está dando. La cardiomegalia me expresa solamente que el corazón está viéndose más grande de lo que normalmente debería ser, pero ese tamaño lo ha adquirido por diferentes condicionantes patológicas. Por ejemplo, puede ser que esté creciendo porque hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede ser que esté creciendo porque hay una enfermedad de las válvulas y que se está quedando más sangre, puede ser que esté creciendo porque hay una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser que esté creciendo porque hay una hipertensión descompensada, puede estar creciendo porque hay enfermedad renal crónica en un grado evolutivo avanzado, puede ser que esté creciendo porque hay una diabetes descompensada, también ya con compromiso a la función renal, puede ser que esté creciendo porque hay una dilatación ventricular, puede estar creciendo porque hay una calcificación valvular, puede estar creciendo por diferentes causas. Entonces el punto entonces es que la cardiomegalia es un signo, perdón, radiológico que observamos en una radiografía que me indica, es un indicador de que algo anda mal, de que algo no está funcionando de manera adecuada, pero por sí mismo no es una enfermedad. Ay, perdón, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Justo son las 10:05 ya. Perdónenme, voy a terminar entonces ya, solo para terminar la sesión y que no quedarme como a la mitad. La cardiomegalia normalmente se cuantifica de manera específica. Hay un indicador que se conoce como índice cardiotorácico
que es esto que vemos por acá en la pantalla, y este índice cardiotorácico es la forma en la que podemos objetiva y cuantitativamente medir y determinar cuando alguien tiene alguna cardiomegalia. Es súper sencillo. Lo que medimos es de aquí a acá, es decir, medimos la anchura del corazón y medimos la anchura de tórax, ¿vale? Entonces, medimos de aquí a aquí, que es como la parte más ancha de tórax, y medimos de aquí a aquí, que es como la parte más ancha del corazón. Normalmente, el corazón debe siempre de medir menos de la mitad de lo que mide el diámetro torácico. Por ejemplo, si el diámetro torácico mide 40 centímetros, el corazón debe de medir menos de 20 centímetros. Por ejemplo, 17, 18, por ejemplo, 16, una cosa por el estilo. Si el corazón está midiendo más de la mitad, es decir, si por ejemplo este mide 40 y el corazón mide 24, ahí está midiendo más